Hola a todos y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaremos sobre el cuento El sueño del Pongo, escrita por José María Arguedas. Hoy analizaremos su mensaje, sus personajes y las enseñanzas que nos deja este importante cuento de la literatura peruana. Comencemos. La historia narra la vida de un Pongo, un ciervo indígena que es humillado constantemente por su patrón, un hacendado soberbio y cruel que le obliga a actuar como perro y a sufrir humillaciones frente a otros. El punto de giro ocurre cuando el Pongo le pide permiso a su patrón para contarle un sueño que tuvo. En el relato, ambos mueren y se presentan ante San Francisco para ser juzgados. Jimena, ¿nos puedes decir el mensaje que transmite este cuento a la sociedad? El mensaje que transmite a la sociedad en la obra El sueño del Pongo es que todas las personas merecen respeto, igualdad y dignidad, sin importar su condición social o económica. Además, critica la discriminación, el abuso de poder y las injusticias que sufren las personas más humildes. Cusi, ¿cuáles son los valores y los antivalores que presentan en la obra? Los valores que presenta este cuento es la humildad, que el Pongo es una persona sencilla y humilde. El respeto, que el cuento nos enseña que todas las personas merecen respeto. La injusticia, que al final del sueño se muestra que todos son iguales ante la justicia. La igualdad, que nadie vale más que la otra persona por su riqueza o posición social. La dignidad, que el Pongo conserva su dignidad a pesar de los maltratos. Y en los antivalores tenemos a la crueldad, que el patrón trata al Pongo de manera cruel. La discriminación, que se desprecia al Pongo por ser pobre e indigente. El abuso de poder, el patrón aprovecha su autoridad para humillarlo. Arrogancia, el patrón se cree superior a los demás. Y la injusticia, que el Pongo recibe el trato justo durante la gran parte de la historia. Jimena, ¿me puedes decir qué es lo que transmiten los personajes? Claro, el Pongo lo que transmite no representa la debilidad, sino una resistencia pasiva. A pesar de ser maltratado, mantiene una calma absoluta. Transmite la idea de que la dignidad humana no depende de lo que otros te hagan, sino de lo que guardas en tu interior. Su sueño es su forma de decir, tú tienes el poder, hoy por la justicia es inevitable. El patrón, lo que transmite, encarna la decadencia moral del opresor. Transmite el miedo que el poderoso siente a perder su estatus, por lo cual necesita humillar a otros para sentirse superior. El personaje demuestra que a menudo quienes abusan de los demás son seres vacíos cuya única forma de definirse es a través del maltrato. San Francisco lo que transmite es la voz de la justicia niveladora. Su papel transmite que ante la muerte y la trascendencia, todas las jerarquías de clase, raza y dinero desaparecen. Él enseña que el mundo terrenal es una ilusión temporal y que la verdadera naturaleza de cada persona será expuesta al final. Ángelo, ¿por qué y para qué el autor escribió este cuento? Para entender por qué Arguedas escribió esto, primero debemos entender al hombre. Arguedas se crió entre comunidades indígenas. Él sentía el quechua en su corazón y presenció en carne propia el abuso del sistema encamonal. Este cuento no nace de la imaginación pura, nace de una realidad histórica. El por qué escribe este cuento es para dejar un registro histórico y psicológico de la estructura de las haciendas. El patrón no solo explotaba la fuerza de trabajo del indígena, explotaba su humanidad. El autor plasma cómo el sistema colonial se perpetuó en la república, convirtiendo a seres humanos en propiedad privada. También notamos que en el cuento el patrón no azota al Pongo con látigos constantemente. El castigo es moral, lo obliga a ladrar, a gatear, a comportarse como un animal. Arguedas pone el foco aquí para demostrar que el racismo y la opresión buscan, antes que nada, la anulación de la identidad y la autoestima de la víctima. Y el para qué lo escribió es para demostrar que el silencio del Pongo no es sinónimo de estupidez o sumisión irracional. El Pongo observa, procesa y juzga al darle el monopolio del diálogo en la segunda mitad del cuento. Cuando relata el sueño, Arguedas empodera al oprimido a través de la palabra. También en el mundo real del siglo XX, la reforma agraria aún no llegaba, los indígenas no tenían tribunales que los defiendan. ¿Para qué escribe ese autor entonces? Pues para crear una corte celestial donde las leyes humanas
no valen nada. Usa la figura de San Francisco para demostrar que ante el orden cósmico o ético, las jerarquías basadas en el dinero y el poder son una ilusión ridícula. Es un grito de esperanza, la justicia llegará. Si no es en la tierra, será en la eternidad de la conciencia. Ángelo, ¿me puedes decir cuál es la enseñanza y reflexión actual que nos deja este cuento, El sueño del Pongo? Bueno, Cusi, para responder eso, demos un salto en el tiempo. Las haciendas fueron disueltas. El Pongo formalmente ya no existe, pero si dejamos de leer el cuento de forma literal y lo leemos de forma metafórica, nos está diciendo que hoy en día ya no hay patrones con trajes coloniales, pero persisten dinámicas de poder idénticas. Lo vemos en el trato despectivo hacia el personal de limpieza, los repartidores de delivery, los trabajadores del hogar o las comunidades nativas, y el desprecio verbal. El cuento nos alerta sobre cómo el capitalismo salvaje a veces reduce a las personas a su mera función de producción. Cuando una empresa ve a su trabajador como una herramienta y no como un ser humano con derechos, está actuando exactamente como el hacendado. La metáfora final del sueño es demoledora. El patrón cubierto de miel representa la riqueza, la soberbia y el éxito material, conseguido a costa del sufrimiento ajeno. El pongo cubierto de excremento representa la humillación absoluta, pero la orden de San Francisco de lamerse el uno al otro nos deja la enseñanza más grande de la literatura peruana. El abuso corrompe tanto al opresor que lo vuelve miserable. Al final, el patrón tiene que consumir la inmundicia del pongo. La reflexión actual que nos impone el cuento es una autoevaluación que nos obliga a preguntarnos en nuestro día a día en qué momento nos podemos parecer al patrón cuando nos creemos superiores por tener más dinero. El cuento es una advertencia de que aquellos que hoy se creen cubiertos de miel, mañana pueden verse obligados por la realidad a reconocer su propia pobreza espiritual. También nos enseña de que todas las personas tienen el mismo valor y merecen ser tratadas con respeto. También nos hace reflexionar sobre la importancia de terminar con la desigualdad y la discriminación en la sociedad. Ángelo, ¿crees que la citación del pongo refleja problemas de la sociedad? ¿Por qué? Sí, ya que el cuento representa problemas como la discriminación y el abuso de poder, en situaciones que pueden seguir presentes cuando no existe respeto. Ángelo, ¿cómo se presenta la desigualdad entre el pongo y el patrón? Bueno, esta desigualdad se presenta porque el patrón tiene más poder y riqueza que el pongo, mientras por lo tanto el pongo es tratado con desprecio y humillación. Esto refleja las diferencias sociales que existían en esa época, aunque a veces un poco se sigue repitiendo en la actualidad. Jimena, ¿me puedes decir qué opinas del comportamiento del patrón hacia el pongo? Bueno, yo opino que el comportamiento del patrón es injusto porque abusa de su autoridad y no reconoce la dignidad del pongo como persona. La obra nos muestra que nadie debe sentirse superior a los demás. ¿Y qué opinas sobre el comportamiento de los otros empleados? Ya que al principio del cuento vemos que los demás sirvientes no defienden al pongo, al contrario, se ríen de él y celebran las humillaciones que le inflige el gran señor, o sea, el patrón. Desde una perspectiva moderna, esto puede parecer un acto de crueldad o de falta de solidaridad. Sin embargo, este comportamiento responde a una tristeza realidad psicológica y social. El miedo en un sistema semifeudal y violento como el de las haciendas andinas de la época, oponerse al patrón significa el castigo físico, el hambre o la expulsión. Los empleados usaban la burla hacia el más débil para alinearse con el poder del patrón y evitarse las siguientes víctimas, sentir por un momento que no estaban en el escalón más abajo de la jerarquía social. A ver, Cusi, ¿cuál fue la parte que más te llamó la atención del cuento? La parte que me llamó la atención fue cuando el pongo cuenta el sueño al patrón, porque en ese momento se muestra que aunque él era la persona humilde y maltratada,
tenía la capacidad de expresar sus ideas y enseñar una lección importante. Me pareció interesante porque el sueño cambia la forma de ver la justicia y nos hace reflexionar sobre cómo debemos tratar a los demás con respeto. Gracias, Cusi, por tu cordial respuesta. Bueno, Ángelo, ¿nos puedes comentar algo sobre por qué crees que el Pongo cuenta su sueño al patrón? Ya, es porque a través de su sueño logra expresar lo que piensa y hacer que el patrón reflexione sobre sus actos. El sueño funciona como una forma de mostrar que la justicia debe existir. Ángelo, ¿qué representa el sueño dentro de la historia? El sueño representa una esperanza de cambio y justicia. Muestra que, aunque alguien tenga menos poder, también tiene voz y merece ser escuchado. Y así llegamos al final de este podcast sobre el sueño del Pongo. Esperamos que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del respeto, la igualdad y la justicia en nuestra sociedad. Recordemos que todas las personas merecen ser valoradas y escuchadas. Gracias por ver este podcast. Nos vemos en un nuevo video. ¡Adiós!